Amigos de Cuatro Vientos, bienvenidos a nuestra plataforma 4E TV. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día viernes 22 de abril del año 2022. El programa que estamos arrancando con el maestro José Santos Urbina Mendoza se llama Vientos del Pueblo. Y Vientos del Pueblo, amigos, amigas, pues es un programa que nos permite enlazarnos hasta la capital del estado de Jalisco, a la preciosísima ciudad de Guadalajara. El día de hoy no va a estar con nosotros la cotitular del programa, que es la maestra, la licenciada en Derecho, Marta Elvia García, que ella está en Mexicali, pero pues por problemas de último minuto, pues nos ha pedido el día de hoy no estar presente en el programa, pero está Santos Urbina. Él es dirigente nacional del Partido Popular Socialista de México. Es integrante de la Coordinación Política Nacional de Unidad Comunista, recién constituida como una federación de partidos, organizaciones y movimientos comunistas en nuestro país. También el maestro José Santos Urbina, bueno, es maestro precisamente en educación y en expresión para las artes. También es profesor del Departamento de Sociología en la Universidad de Guadalajara, donde imparte, entre otras materias, el pensamiento sociológico de Carlos Marx. El día de hoy vamos a platicar con él sobre traición y de traidores, una visión histórica de los actos antinacionalistas hasta llegar a los neoliberales y la votación de estos en la Cámara de Diputados de aquí de México contra la reforma eléctrica. Olga Alicia Aragón, bienvenida y adelante. Híjole, maestro, pues primero que nada darle la bienvenida a Cuatro Vientos. Muchas gracias por estar con nosotros como los viernes cada 15 días. Y a ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, pedirles que no se pierdan el programa y que lo compartan con sus contactos. Va a estar muy bueno. Porque estamos viviendo hoy momentos muy interesantes. Como generación de mexicanos nos está tocando vivir uno de esos momentos en que se definen con completa nitidez dos bloques políticos, dos fuerzas políticas que representan proyectos absolutamente diferentes, incluso digo yo, antagónicos. Pero esto no es nuevo en la historia de nuestro país. Ahora cuando escuchamos a mucha gente decir que no se polarice, que no se hable de esa manera, que no se les diga traidores, que llevemos las cosas con mayor tersura, bueno, mucha gente tiene razón en preocuparse porque quizá tenemos bastante tiempo en que no veíamos esta definición tan nítida y esta confrontación tan clara de proyectos tan diferentes. Y lo que pasa es que en años anteriores, en décadas y siglos anteriores, siempre se dio también esta confrontación, pero era verdaderamente violenta. No era de que, ay, me dicen traidor y voy a quejarme a la ONU. Era por la vía de la lucha armada, era descarnada esa pelea. Y ahora lo difícil de esta confrontación es que se está tratando de llevar a la par de un debate político por las vías democráticas a través de las instituciones, pero la sacude profundamente al Congreso, a la Suprema Corte, como lo estamos viendo en este momento, porque atraviesa todo, la vida nacional y sus instituciones, esta confrontación y estas visiones de país. Yo nada más me quedo hasta aquí, maestro Santos, para que usted nos dé todo el marco que nos han prometido, histórico, sobre cómo se han venido dando esta lucha entre traición y traidores y la visión de los antinacionales hasta llegar al momento actual de esta votación de la reforma eléctrica que confronta a los neoliberales y una ala progresista del país. Adelante, maestro. Pues gracias, Olga, gracias a ustedes por la invitación a esta charla con un tema muy polémico realmente. Es un tema que está a debate en el sentido de lo que subyace en el fondo real de la disputa por la nación, ¿no? Y bueno, primero habría que contextualizar en el sentido de que este debate no se reduce solamente
a un diferendo ideológico y político que se expuso en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados fundamentalmente, en torno a la discusión de la iniciativa presentada en septiembre del año pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de reformar varios artículos de la Constitución, con el tema de la soberanía energética y concretamente de la reforma eléctrica y el litio. Y que pues en este debate que nosotros observamos el domingo de esta semana pasada, permitió que resaltaran dos posturas enfrentadas y que nos recuerda que todavía en el país siguen presentes esas dos grandes corrientes históricas, desde la lucha de la independencia, continuando con la reforma, avanzando por la Revolución Mexicana y en todas las etapas a nuestros días, ¿no? Son dos proyectos de nación que se van enfrentando. Por un lado, un proyecto de nación que desde antes de la lucha de independencia se plasma en el sentido de mantener incólume la estructura política, económica y jurídica de un país colonizado. Y por otro proyecto que plantea la necesidad de lograr nuestra independencia política y el conjunto de libertades para la población. Estos dos corrientes se han venido enfrentando a lo largo de la historia. Primero, para definir el surgimiento independiente de nuestro país, o la otra posición conservadora y que estaba ligada a los intereses de la metrópoli europea, pues para mantener el yugo de la colonia. Posteriormente, en la definición de las características del país como un país centralizado, manteniendo la estructura colonial, ya sin los propietarios europeos, pero sí con el dominio de los europeos radicados en el país. O la otra alternativa de lograr un país en donde a través del federalismo, que era la posición más avanzada en ese momento desde el punto de vista de la conformación de la estructura política del país, planteaban el surgimiento de los estados libres y soberanos y la definición de la nación como una república federal. Posteriormente, en la lucha con Benito Juárez, en donde se consolida la república y por lo tanto el otro bando, el otro sector conservador, que había sido los que habían combatido a los insurgentes, que fueron los centralistas, pues ahora serían los que defendían los intereses de la iglesia y de los intereses también de las potencias extranjeras, particularmente de Europa, ¿no? Que son capaces de ofrecer la corona de México a un emperador extranjero. Viene después el otro periodo de repudio a la dictadura porfirista y que sigue habiendo estos dos grandes bandos. Por un lado, aquellos que mantienen la estructura económica de carácter feudal atrasada y de entrega al capital transnacional, particularmente norteamericano, inglés e incluso francés, durante el periodo de Porfirio Díaz, y aquellos que lucharon pues por avanzar por la vía nacional independiente y diseñar un nuevo modelo de nación. Hasta nuestros días ahora, en la lucha frente a los neoliberales, durante este periodo que se impuso de casi 40 años, en donde todo lo que se había avanzado en el proceso de independencia económica nacional es echado por la borda a través del proceso de privatización, de entrega de los recursos nacionales a las corporaciones transnacionales, particularmente extranjeras, y frente al otro proyecto que planteaba continuar por el rumbo independiente de la nación mexicana. Es decir, que esta lucha histórica de estas dos fuerzas enfrentadas sigue vigente y que se plasmó en el debate precisamente del día domingo de la semana pasada en la Cámara de Diputados. Dos proyectos de nación. Uno que plantea el país subyugado a los intereses de las potencias extranjeras
y la otra que plantea avanzar por la vía nacional independiente. Eso es lo que está en el fondo. Ellos, a estos sectores conservadores y que son sectores entreguistas, no les gusta que les digan que son traidores, pero lo son. Está tipificado en la legislación mexicana, puesto que este país ha avanzado fundamentalmente con tres estatutos jurídicos, la de 1824, 1856 y la del 17, que establecen y definen el carácter de la nación para avanzar por el rumbo nacional independiente. Y se han venido oponiendo sistemáticamente pues al servicio de los intereses de las corporaciones transnacionales y de los intereses extranjeros. Eso se llama traición, ¿no? No les gusta que les llamen traidores, pero en su esencia es traición, además de que está tipificado desde el punto de vista en la legislación penal federal. Déjame ver. Terminó ya su exposición. Ok. Sí, maestro. Esta historia de traiciones a la patria, como usted lo define, tiene que ver también con intereses económicos muy claros, no solamente ideológicos. Y cuando hablo de los intereses económicos, me refiero a que es quizá el hueso, la sustancia, lo fundamental que ha dividido a estas dos corrientes. ¿Sí me está escuchando, maestro? Bueno. Sí, sí, lo estoy escuchando. Ok. Entonces, estos intereses económicos vienen pues de siempre. Y usted se fue a la guerra de independencia y ahí veíamos a los criollos, a los nacidos españoles en México, también defendiendo sus intereses respecto a la corona española que ahorcaba los ingresos de los ya nacionales, por decirle así, ¿no? A los criollos. Había una formación, por supuesto, política, ideológica muy firme en los insurgentes, pero había también una inclinación de estos insurgentes con el cura Hidalgo, Morelos y otros, a favor de un pueblo que lo veían absolutamente oprimido, de una nación expoliada, saqueada por la corona española. Y si nos vamos a la época, la reforma fue una lucha intensa llevada ya a las leyes por separar los intereses del Estado respecto a la Iglesia, que tenía esa fuerza económica y política dominante. Pero si nos vamos a la reforma, a la revolución, maestro, pues ahí lo hemos visto cómo se manejan datos, los ha manejado López Obrador, de cómo teníamos situaciones muy similares a las que vivimos hoy en cuanto a la tremenda desigualdad económica, la formación de un grupo oligarca, una pobreza creciente en la población y la entrega de la nación a los intereses extranjeros. Entonces creo que este es así como la columna vertebral, los intereses económicos que se están en defensa de uno y de otro lado. Y lo vimos ahora en carne y hueso, presentado ahí por los cabilderos que entraron al Congreso y que son este señor Palermo, pero que había como por lo menos documentados 60 cabilderos representantes directos de las empresas transnacionales de energía eléctrica, y manejando los intereses, sus intereses con los grupos parlamentarios del bloque opositor. Entonces creo que eso nos dejó al desnudo hoy en este caso del domingo pasado en esta sesión, y que es la esencia, maestro. No sé cómo usted lo vea. La esencia está en las diferencias de los intereses económicos que representan unos y otros. Adelante, sí, maestro. efectivamente. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de soberanía, hablamos de un planteamiento político y, como diría Marx, la política es la economía altamente concentrada. Es decir,
hablamos de un tema político, pero fundamentalmente económico. Es decir, el proceso de independencia del país en sus distintas etapas sí tiene que ver con esa soberanía política de la nación, en lo jurídico, ¿no? En las decisiones internas respecto del rumbo del país, lo que es la soberanía nacional por cuanto al derecho de los nacionales para definir el rumbo y la vida política, etcétera. Pero todo eso está sustentado en un elemento fundamental que es el derecho o los derechos económicos de los países, que son los que aseguran la soberanía nacional. Entonces, cuando hablamos del tema de soberanía, estamos hablando del tema de lo que es el derecho económico de las naciones. Y estamos hablando de la lucha por la independencia, no solamente política, sino la independencia de carácter económico. Yo, por ejemplo, me referiré a lo que establece la Constitución en el artículo 3º constitucional. Dice el artículo 3º constitucional en qué se debe sustentar la educación pública en el país o la educación en el país y cuáles son los criterios que deben orientar a la educación en la que deben formarse a los mexicanos, ¿no? Desde pequeños. Y que por lo tanto, por ejemplo, en su párrafo primero, dice que el criterio que debe orientar la educación en el país deberá estar sustentada en los resultados del progreso científico, que debe luchar contra la ignorancia y los efectos, contra las servidumbres, es decir, todo tipo de servidumbres. Hay que entender, por ejemplo, que el régimen colonial fue un régimen de servidumbre y durante 300 años se nos impuso en el proceso de colonia la condición de servidumbre y de servir a los intereses de la potencia extranjera que tenía dominado el territorio de lo que es hoy nuestro país y en América Latina. Es decir, que la educación en nuestro país debe combatir todo tipo de servidumbre. Segundo, también los fanatismos y los prejuicios. Y señala el carácter nacional. Y dice el artículo 3º que será nacional en cuanto a que sin hostilidades ni exclusivismo atenderá la comprensión, uno de nuestros problemas, de los problemas nacionales, del aprovechamiento de nuestros recursos y a la defensa de nuestra independencia, así textualmente, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Es decir, en la Constitución queda plasmado muy bien en qué consiste la independencia en un país como México, que es independencia política y independencia económica. Logramos la independencia política respecto de la metrópoli europea, en un proceso que tuvo que pasar muchos años para consolidarse. Pero la independencia política no se puede afianzar sin el otro elemento que es la independencia económica. Y la lucha histórica del pueblo mexicano, que es una lucha histórica de liberación nacional, está sustentada precisamente en la lucha por nuestra segunda y definitiva independencia, que es la independencia económica, para garantizar estos derechos de soberanía. Fíjense que ustedes ya hasta en los derechos humanos está plasmado que son los derechos de los pueblos. El primer nivel de los derechos humanos, pues bueno, fueron las garantías de carácter individual. Después viene el segundo decilo nivel de los derechos humanos, que son los derechos de carácter social. Y a partir de 1976 se consagra en los derechos humanos los derechos de los pueblos. Y los derechos de los pueblos están sustentados en su derecho a su autodeterminación, el reconocimiento de su plena soberanía, ¿verdad? Y por lo tanto al desarrollo independiente, soberano, económico y político. Es decir, que forma parte incluso de los derechos humanos ya al más alto nivel
desde el punto de vista de la lucha por estos derechos. Ahora bien, entonces el debate está muy claro en el sentido de lo que significa la independencia política, la independencia económica como condición para garantizar la soberanía de un país. Y entonces lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, pues por parte del sector conservador y reaccionario, neoliberal y derechista que se opuso a la reforma eléctrica, pues fue claramente el posicionamiento de aquellos sectores que están opuestos a nuestra soberanía energética, que es nuestra soberanía económica y por lo tanto nuestra soberanía política. Es un atentado a los intereses de la propia nación y por lo tanto puede considerarse y tipificarse como un delito al más alto nivel, que es un acto de extrema deslealtad respecto de los intereses del país, ¿no? O como se tipifica desde el punto de vista de que son actos contra la independencia, la soberanía y la integridad de la nación mexicana con el propósito de someterla a los intereses de grupo, persona o gobierno e intereses hegemónicos y corporativos extranjeros. Es decir, que sí se tipifica como un delito ahora actualmente, y esto pues es resultado de esta experiencia histórica como la que usted narra, estimada Olga, en el sentido de que la nación mexicana surge con el propósito de lograr la independencia política respecto de Europa, conformar una nación, pero que está consagrado también en la independencia económica. Si ustedes revisan, por ejemplo, los sentimientos a la nación de Morelos, que yo digo es como la carta fundacional del Estado mexicano y de la República Mexicana, ahí se consagran los principios de la política internacional del país y los principios de soberanía. Juárez los retoma, pero son de Morelos estos principios que son plasmados en varios preceptos señalados en los sentimientos de la nación, en donde se prefigura ya las características de un país que tiene que avanzar por la vía nacional independiente en lo político, pero también en lo económico, si se revisa esta carta, ¿no? Después, con este antecedente histórico, jurídicamente es plasmado en la Constitución del 24, pero también en la Constitución del 56 y la del 17. Es decir, que este anhelo soberano, independiente, política y económicamente, está sustentada desde el punto de vista de nuestra estructura política y jurídica del país. Y todos aquellos que están luchando en el bando contrario, pues simplemente lo que hacen ser agentes de los intereses de carácter transnacional, opuestos al desarrollo nacional independiente y a uncir a nuestro país a los intereses de países extranjeros o de corporaciones extranjeras de carácter económico, ¿no? Finalmente decir que hoy la dinámica económica en el mundo pues la están imponiendo globalmente los grandes intereses de lo que se conoce como el capital monopolista financiero internacional, que no conoce fronteras y que trata de arrasar y subyugar a los países. A esos es a los que están sirviendo estos personajes, ¿no? Sí, y en realidad es sorprendente, maestro, ver la vigencia que tienen las ideas de Hidalgo, de Morelos, de Benito Juárez, de Lázaro Cárdenas, hasta nuestros días. Es una vigencia tremenda y lo comento por lo siguiente. En el debate, el ala conservadora de este país y presente en el Congreso, siempre argumenta que quienes son de izquierda, como se asume el presidente López Obrador y su gobierno, están siempre mirando al pasado. Dice, nos quieren regresar al pasado. Pero ellos, y lo dijeron con mucha claridad, uno de ellos, no recuerdo el nombre del diputado,
cuando se les estuvo mencionando una y otra vez por parte de los legisladores morenistas que estaban traicionando el legado de Cárdenas y de López Mateos, que eran de su partido, del PRI, y que ellos venían a traicionarlo ahora. Dice, no, dice, yo me siento muy orgulloso cada vez que mencionan a nuestros presidentes, a estos políticos emanados de nuestro partido. Hizo una línea de continuidad. Dijo, Lázaro Cárdenas en su momento respondió con las condiciones que tenía y nacionaliza el petróleo. López Mateos regresa la energía eléctrica a la nación, ¿verdad? Y se crea, bueno, la había creado Cárdenas, pero se fortalece la Comisión Federal de Electricidad y se desarrolla el plan de electrificación del país. Dice, y luego tuvimos presidentes visionarios que ven la etapa a la que va el mundo ya, la modernidad, y ahí metió, no lo mencionó, no se atrevió a mencionarlo por su nombre, pero metió de lleno, ¿verdad? De cuerpo entero al salinismo, a Salinas y el salinismo. Y entonces, a mí me gustaría, maestro, que usted nos hablara qué fue lo que, desde su percepción, qué fue lo que sucedió con el PRI, considerando esta ruptura tremenda que se dio en el 88, porque este diputado habló como si el PRI no se estuviese traicionando a sí mismo. Hablamos de traición a la patria del bloque opositor, pero en el caso del PRI es una traición a su propio origen. Y él dice, es una continuidad. ¿Usted cómo ve esto, maestro? Omitió el 88 nada más, la fractura del 88 que se da con el nacimiento del... no con el nacimiento, sino con asumir como partido el neoliberalismo e impulsarlo. Sí, primero en principio decir que no es un regreso al pasado. Los que quieren regresar al pasado son ellos. Es decir, los postulados que impusieron fueron los principios que se regían desde la época de Porfirio Díaz. Quieren regresar al periodo de Porfirio Díaz de la entrega irrestricta de nuestros recursos nacionales. Ellos son los que están en el pasado, ¿no? Lo que hoy se plantean nuevos elementos y nuevos principios que tienen que ver con las necesidades, diríamoslo, comunes de un país como México, requiere resolver desde el punto de vista social. Entonces ellos se van al derecho privado y quieren imponer el derecho de los particulares al derecho público. Eso significa un atraso jurídico, histórico, económico y político, porque eso era lo que primaba antes. Hoy lo que debe privar es el derecho público frente al privado, es decir, el derecho de las mayorías y de los más respecto a de los particulares. Eso es lo más avanzado en el derecho actualmente. Entonces los atrasados son ellos, debe quedar bien claro, ¿no? Es decir, querer sostener una estructura económica que la historia ya la rebasó desde el punto de vista de las luchas sociales del pueblo mexicano y que las conquistas sociales del pueblo mexicano que había logrado hasta la llegada de los neoliberales, la imposición por parte de los particulares y concretamente de los intereses particulares extranjeros es retrasar, retrotraer y llevar al país a la época antes de la Revolución Mexicana. Es decir, ellos son los atrasados. ¿Qué es lo que pasó en el 88? Lo que pasó es que fue un golpe de Estado. En el 88 no solamente fue un fraude electoral, fue un golpe de Estado por la vía electoral, a través del fraude electoral, porque se impuso una estructura contraria a los principios de la Constitución, a los principios fundamentales de la Constitución y a las normas que rigen el desarrollo económico, social y político del país. Es decir, modificaron la estructura incluso sin necesidad de modificar las legislaciones. Recuerdo en aquel periodo que lo que se llamaba de economía mixta, que establecía que ningún capital privado extranjero puede tener más del 51% de las acciones de las empresas en el país. Imagínense lo que establecía la ley de inversiones extranjeras. Ningún extranjero podía tener más del 51%. A lo máximo que podían aspirar era del 49%. Y ellos, al margen de la ley,
entregaron al 100% al capital extranjero la economía del país, violando la ley. No, Sí. ni siquiera tuvieron empacho en estar violando la Constitución y las leyes que de ella emanaban antes de la reforma del artículo 27 y 28 constitucionales. Fueron acciones de hecho, de entrega total. Por eso fue un cambio de estructura, de régimen político y de sistema económico impuesto por los intereses extranjeros, porque a ellos sirvieron. Eso fue un golpe de Estado, ¿verdad? No fue vía militar, pero fue por la vía de carácter electoral. Los sucesivos fraudes que ocurrieron después del 88 fueron oleadas de este golpe de Estado por la vía electoral que impusieron un modelo de desarrollo subyugado a los intereses del capital privado transnacional en su esencia, ¿no? Y a partir de allí imponen este modelo de desarrollo que se conoce como neoliberal en el contexto de la globalización neoliberal que el capital financiero monopolista internacional impuso en el planeta entero. Aparte, yo quiero comentar algo, maestro. En realidad, estamos hablando de una confrontación que tiene sus orígenes cuando se rompe el pacto de los clanes, de los grupos de cazadores y recolectores, y se transforma la humanidad a través de la civilización. Y entonces, al momento de que se empieza con la agricultura, que le da asiento a las civilizaciones, pues entonces se crea el concepto abstracto de propiedad. Esto es mío, y entonces viene la acumulación. Bueno, estos son procesos que Carlos Marx y todos los teóricos de izquierda, del comunismo, del socialismo, desde siempre lo han estado, los economistas lo han estudiado muy a fondo. Y en este momento, cuando la oposición en México dice que se quiere regresar al país, al pasado, no se dan cuenta de que en realidad estamos viviendo el futuro que está buscando las nuevas generaciones de progresistas, ahora se les llama así, en todo el mundo. En Europa hay movimientos, lo contemporáneo, lo nuevo, ¿sí? Es regresar a estas ideas de alguna forma. Suena contradictorio. De la rectoría del Estado. Suena contradictorio, pero de nueva cuenta se está dando este péndulo que da siempre la humanidad en sus formas de quehacer político, económico, social y cultural, ¿sí? Hacia teorías que son de la izquierda auténtica. En Estados Unidos, Santos, en Estados Unidos, en este momento, la sociedad estadounidense, casi el 50% de la población, quizás un poco más, está tratando también de modificar las viejas estructuras de su régimen capitalista, ¿sí? Y que arranca con el movimiento Ocupa, con todas las grandes manifestaciones de protesta contra los millonarios y el sistema neoliberal y el mundo financiero transnacional y multinacional, con las manifestaciones tremendas en Wall Street. Eso es lo nuevo. Eso es lo que está imperando en este momento los grandes movimientos revolucionarios de todo el mundo. China está planteándole en este momento a los países latinoamericanos y a los países pobres buscar la forma de participar en el auxilio para que se renueven sus deudas externas a las que los ha confinado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a través de estos préstamos que les ha provocado esclavitud y pérdida de soberanía y falta de independencia en sus naciones. Y eso es lo que le estaba pasando a México. Estábamos en el pasado. En este momento estamos en las teorías más avanzadas, de nueva cuenta, que se están manejando en diversas naciones del mundo. Pero como están cerrados, como están obtusos, como están cuadrados, no alcanzan a concebir que lo nuevo en este momento, ¿sí?, es esta tendencia de nueva cuenta hacia el humanismo, ¿sí? Y hay otros actores que se están moviendo, que son los grandes magnates, que ya están incluso tratando de buscar controlar
los medios de comunicación electrónicos modernos, contemporáneos, electrónicos, como son, por ejemplo, las redes sociales, el Twitter. Elon Musk, ¿no? Quiere hacerse dueño de una de las redes sociales más grandes y más influyentes en todo el planeta. Y contra este movimiento de este gran magnate, ya también hay movimientos sociales en las mismas redes que están impulsando, ¿sí?, el término de este tipo de nuevos monopolios electrónicos. Entonces, decir que en México se quiere implementar una política del pasado, la verdad es que estar viviendo en un mundo de estupideces, perdónenme, pero es que no lo veo de otra manera. Y se miente, y se desinforma, y se manipula a través de procesos muy, muy graves de propaganda. Y en eso estamos, Santos. No sé si tú coincidas, pero la verdad es que a veces hasta da flojera recordarles a estos señores, conservadores y ultraconservadores, que en realidad estamos en una cresta nueva de nueva cuenta, ¿sí?, de progresismo y de ideas nuevas que están tratando de buscar que la humanidad viva en mejores condiciones y no en este mundo que nos está dejando el neoliberalismo del 99% de la población mundial dependiente y sometida a ese 1% de la población que es dueño casi de todo. Ahí lo dejo, Santos. Son ya 35 minutos. Sí, gracias. Lo que pasa es que nosotros vemos el futuro reconociendo el pasado. Así es decir, decía Fidel que ver el futuro con el telescopio del pasado. Es decir, el pasado es la experiencia histórica y el conocimiento histórico de los pueblos. Es el trazo hacia el futuro. No significa que nosotros regresemos al pasado, sino que reconozcamos históricamente los antecedentes que nos proyectan hacia el futuro. Y precisamente reconociendo este pasado doloroso del pueblo de México, es que aspiramos a una sociedad avanzada distinta. Decía Carlos Marx en las tesis de Feuerbach, ¿no?, que él aspira a una humanidad socializada, frente a lo que representan las tesis pasadas respecto del individuo, porque finalmente el individuo es un producto desde el punto de vista social. Es decir, que la personalidad humana del individuo es resultado de lo social. Lo social es lo determinante, no el individuo es lo determinante en la sociedad, y hacia ese futuro socializado en donde se reconoce al ser individual y al ser humano como parte de esa sociedad, con todas sus características individuales, finalmente es ese fruto de lo social. Yo creo que, creo que la derecha mexicana es una derecha atrasada, ignorante y muy oportunista. Es decir, a ellos no los mueven, diríamoslo, altos principios, ¿no? A ellos los mueve intereses, fuertes intereses económicos. Y lo que están haciendo simplemente es responder a esos intereses económicos. Ellos están enchufados al modelo económico del capital transnacional y hacen los negocios asociados con ese capital de carácter transnacional o les sirven a esos intereses del capital desde el punto de vista transnacional. Lamentablemente ahora, con las disposiciones jurídicas vigentes, eso se llama delito de traición. Voy a leer, por ejemplo, parte de lo que establece, por ejemplo, el Código Penal Federal en su libro segundo, título primero, Delitos contra la Seguridad de la Nación. Capítulo primero, Traición a la Patria. El texto vigente de la última reforma que se hizo en el 2020, pero que ya estaba, ¿no? Ya estaba antes de esta última reforma. Dice en su artículo, bueno, se tipifican estos delitos de la traición en los artículos 123, 124, 125 y 126 del Código Penal Federal. Pero concretamente el artículo 123 lo plantean con mucha claridad. Fíjense, dice: se impondrá
la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las siguientes formas. Y viene una serie de párrafos en donde se establece este conjunto de principios, ¿no? Que señalan de traición a la patria. Pero bueno, yo mencionaré al menos 4 en los que estas personas han incurrido. 1. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Dígame si no es acto de traición deliberada y abiertamente lo que estaban cometiendo estas personas, incluso con cabilderos en la propia Cámara de Diputados, dándoles instrucciones de cómo debieran actuar los diputados de oposición en el Congreso, en la sesión del domingo. Maestro, ahí nada más un paréntesis. Estaban entregando el control de la energía eléctrica como lo hizo Peña Nieto, porque es lo que estaban defendiendo, la reforma de Peña Nieto, a Iberdrola y a otras empresas que en sus propias naciones han traicionado a sus pueblos. Iberdrola tiene sometido ahorita a los españoles a una situación sumamente difícil. 5 a 10 veces más les cuesta ya la electricidad. Una familia mexicana que gana lo mismo que una familia española paga 10 veces menos en tarifa de electricidad que lo que les cobra ya Iberdrola y las empresas privadas que tienen dominado el mercado. Les estaban entregando este mercado y con eso la soberanía energética en materia de electricidad de México. Claro, y siendo un tema de seguridad nacional. En su párrafo segundo dice, tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación. Dice, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México. El párrafo 12 señala lo siguiente, trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración. Y el párrafo 13 dice, reciba cualquier beneficio o acepte promesa de recibirlo con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo. Ahí es decir, están los mochis. Típicamente calificado este delito de traición nacional. Y ya hablamos que de independencia nos estamos refiriendo constitucionalmente a la independencia política y a nuestra independencia económica. Estos dos aspectos de la independencia como garante de la soberanía de un país, ¿no? Entonces, pues queda bien claro por cuanto a los hechos. No les gusta que les digan que son traidores, pero lo son. Y no solamente no les gusta, sino que van a quejarse a la ONU, a acusar al gobierno de López Obrador de tirano, de que está instaurando una tiranía. Después de que unas horas antes, aunque nada más lo pudieron hacer unas horas, festinaran el recurso democrático que establece nuestra Constitución, de que si una fuerza política tiene poco más de 1/3 o al menos 1/3 de las curules, de los escaños en las cámaras, en el Congreso, pues podrá frenar las reformas constitucionales que proponga el Poder Ejecutivo o cualquier otra fuerza, ¿no? Y la frenaron, hicieron uso de un recurso legal, constitucional, democrático, lo festinan y luego se van a quejarse de que están siendo atacados y que los ponen en riesgo el tirano de López Obrador porque los llama traidores a la patria. Usted, maestro, había visto en los años de estudio y de conocimiento de la vida política del país tanta guerra sucia. Yo recuerdo el trato que se le dio a la oposición por lo que he leído, pues por lo menos desde el asesinato de Rubén Jaramillo, con el uso del ejército, todas las masacres, la represión,
la negativa a reconocerle a la oposición de izquierda el derecho a participar en las elecciones, los 600 perredistas, que en aquel tiempo era otro tipo de PRD, asesinados durante el gobierno de Salinas, que me gustó mucho lo que dijo usted ahorita, que en el 88 Salinas llega al poder mediante un fraude electoral, pero llega a dar un golpe de Estado porque modifican todo lo que pueden de la Constitución para imponer el neoliberalismo. Bueno, toda esta guerra sucia, muerte, persecución, encarcelamiento, desaparición de opositores al régimen, y luego la campaña sucia, sistemática contra López Obrador desde antes del 2006, tachándolo ya de un peligro para México. Toda esta guerra sucia yo veo que proviene de ahí, pero no la había visto yo, no sé si usted, maestro, a estos niveles tan fuertes, de tantos, de una participación tan fuerte de poderes fácticos como los medios de comunicación, Reforma, etcétera, en un linchamiento sistemático al gobierno de López Obrador, el uso de recursos jurídicos como los amparos para estorbar, entorpecer el avance de las obras de gobierno, el manejo sin límite de las mentiras falsas, las notas falsas, las noticias falsas, todo esto, y ahora que se les dice a ellos traidores a la patria, que hay ese sustento jurídico que usted acaba de mencionar, penal, pues van y se quejan a la ONU. Yo quiero conocer su opinión sobre eso y saber, maestro, qué es lo que usted pronostica, en qué va a acabar esto. Yo creo que no, pero a lo mejor me equivoco, que no se va a llegar a denunciarlos penalmente, pero que se va a seguir dando un debate muy intenso por la disputa por el rumbo de la nación. Adelante, maestro, ya vamos casi a terminar su última y para su cierre de su programa. Ellos se han dedicado a sabotear este proyecto que se ha impulsado con el apoyo abrumador del pueblo de México. Dicen que fue un voto de castigo. Es que no fue solamente un voto de castigo. El discurso claro del presidente Obrador en campaña era precisamente el discurso de impulsar un modelo de desarrollo no neoliberal, contrario al antineoliberal. Eso fue muy claro y se dijo y se repitió profundamente. Por lo tanto, 30 millones de personas votaron por un proyecto antineoliberal, que quedó bien claro. Y con ese rumbo y con esa instrucción es como el gobierno ha venido avanzando en ese camino. Y lo que se han dedicado ellos es a sabotear y a mentir, ¿no? Han estado insultando al presidente, a su familia, a todo aquel que se le cruce en el camino y se oponga, ¿verdad? Con acusaciones, y por lo tanto, además de traidores, pues son mentirosos, ¿no? Porque la mentira es lo que han venido manejando. Y por otro lado, son injustos desde el punto de vista de lo que significa la justicia. Son contrarios a la justicia. Y todas sus decisiones son injustas porque están orientadas a servir a una minoría. Y aquí quiero llegar a otro elemento. Ellos dicen que el presidente Obrador ha polarizado a México. Gran mentira, porque estamos hablando de una minoría propietaria de grandes recursos económicos, dueña de los grandes medios de información que divulgan toda esta serie de mentiras y que trabajan para sabotear el proyecto. Es decir, tienen el poder todavía económico y tienen el control de los medios de desinformación y por lo tanto utilizan todos estos recursos para aparentar una supuesta polarización. No, hay un respaldo abrumador, ahí lo vemos en las constantes encuestas que el sector privado y todo el mundo hace desde el punto de vista del respaldo al presidente de la República.
Ellos son los que han polarizado a este país. Precisamente con sus acciones han llevado a esta situación de crisis a nuestro país. Y estamos hablando de decenas de miles de muertos, de circunstancias de crisis, de empobrecimiento, de enfermedades, etcétera, que se ha traducido toda su mala acción desde el punto de vista del interés público por imponer este interés privado al público. Ahora le llaman de formas pomposas, ¿no? Le llaman gobernanza. Si ustedes ven el concepto de gobernanza, no es otra cosa más que llevar al ámbito de lo público el interés privado. Esa es la gobernanza. Tratar de llevar al más alto nivel de las leyes los derechos de los particulares, y ese fue el proceso que llevó precisamente Peña Nieto, estableciendo una serie de candados para permitir que el modelo neoliberal continuara aún en condiciones distintas a la neoliberal, ¿no? Por eso estas dificultades para poder resolver en el Congreso de la Unión, si ustedes ven las votaciones, ¿no? No corresponde a la representación que ellos tienen respecto de la voluntad de carácter popular. Es decir, que la voluntad popular mayoritaria es abrumadoramente a favor del cambio, pero las condiciones de la estructura jurídica que ellos dejaron y quedaron como herencia en el aspecto de lo electoral, les permite todavía hacer este tipo de maniobras para evitar que otra vez la nación retome el rumbo que había abierto en su proceso, diríamoslo, de liberación nacional y en su proceso revolucionario por lograr su plena soberanía e independencia económica nacional. Entonces, este es un debate que va a seguir. ¿En qué va a terminar este debate? Pues históricamente siempre lo han ganado las fuerzas del progreso. Siempre históricamente, en cada etapa de crisis y de contradicción, ¿verdad? Hay un proceso de síntesis de algo nuevo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Lo que pasa es que va a surgir algo nuevo, profundamente avanzado, distinto. Viene en el aspecto educativo, viene en el aspecto social, viene en el aspecto económico, viene la legislación desde el punto de vista de lo electoral. Es decir, vienen nuevas medidas y acciones de carácter progresivo que tendrán que darle un nuevo tirón al país en las nuevas condiciones, ¿verdad?, del mundo en las que tenemos que enfrentar el desarrollo de nuestro país en las condiciones de un mundo globalizado con la imposición del modelo neoliberal y de resistencia a los intereses hegemónicos del capital financiero monopolista internacional, con el propósito de avanzar en una vía nacional independiente con características nuevas, ¿no? Creo que estoy plenamente convencido, ¿no?, que los revolucionarios están condenados a la victoria, ¿no? Los revolucionarios estamos condenados a la victoria, ¿no? O como dijo Benito Juárez, ¿no? Es moralmente imposible el triunfo de la reacción, ¿no? Están condenados históricamente. Son sus patadas de ahogado aquí en este país. Así es. Sí, pues maestro, sí me faltan a mí dos preguntas muy puntuales nada más. ¿Usted cree que estas acusaciones de traidores a la patria, aunque tiene sustento en el Código Penal, llegarán a ser acusaciones formalmente contra los legisladores? ¿O se trata nada más de dejar en claro ante la población que traicionan a la patria cuando votan así y hacerles pasar una factura política a los conservadores? Esa es la primera pregunta. Junto con esta es, entonces, ¿usted piensa que sí es posible que el presidente presente las dos propuestas de reforma que aún le faltan, a pesar de que este bloque ya está decidido, parece, a no dejarlas pasar? Y la segunda, un comentario que nos haga usted por lo extraordinario que resulta esto de que mientras se está acusando a este gobierno encabezado por López Obrador de tirano, de dictatorial, de represor, y se va a la ONU a hacerlo, el López Obrador como mandatario
alcanza a nivel internacional cifras históricas, récord. Ayer las encuestas en una medición que se hizo con 22 países, entre ellos Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, la India, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Noruega, Polonia, Corea del Sur, España, Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos y México. El presidente de México sale mejor evaluado que todos los demás. Con excepción de la presidenta de la India. Así es, con un 71% y se ha mantenido en el segundo lugar como los mejores, como el mejor mandatario. Y a nivel nacional, según las encuestas, pues está muy alta su índice de aceptación. En estas semanas de tanta polarización y tanto debate, en Oaxaca anda arriba del 80%, y en todos los estados donde va a haber elecciones en junio próximo, la aceptación hacia el presidente López Obrador arriba del 70%, y también hay una encuesta que dice que más del 60% de los mexicanos aprueban la reforma eléctrica de López Obrador, y un porcentaje similar coincide en que quienes votaron en contra son traidores a la patria. Lo de ellos fue una derrota política y moral de lo que ocurrió el domingo. Es una derrota, ¿no? Ellos se opusieron a la reforma eléctrica y significa el mantener pues la estructura en esa materia en lo que se refiere a la cuestión eléctrica. Sin embargo, hay que reconocer que hay una nueva ley de la industria eléctrica que va a tender a corregir deficiencias en el proceso, y que por lo tanto, habilitándose esas nuevas disposiciones, se tratará de frenar ese proceso de entrega. Y bueno, pues lo que dieron, la lección quedó ya bien clara. Fíjense cómo viene. La lección al día siguiente, el litio, ¿no? Viene el primer carambazo, que es el litio. Es que así va a ser el camino. Ellos son los que se sectarizaron, ellos son los que se separaron. Ya no nos importa, ya no importa su opinión, porque no les importó la opinión. No fueron capaces de llegar a consensos en interés de la nación. Se cerraron el paso. Entonces el camino viene pues ya más definido desde el punto de vista legislativo en el Congreso, ¿no? Y ni modo, se les tendrá que imponer muchas disposiciones, ¿verdad?, en contra del interés de esta minoría que se ha negado a debatir, porque lo que planteaban pues simplemente era a negar el derecho de la soberanía nacional. Las disposiciones que ellos planteaban pues eran disposiciones que iban contrarias al principio de la iniciativa. Pues, ¿cómo se iban a aceptar esas disposiciones, no? Son innegociables, como lo dijo el presidente de la República. No está en negociación la soberanía de la nación, y por lo tanto eran inaceptables sus propuestas, ¿no? Y luego viene lo de la reforma, la nacionalización del litio. Ellos dicen, es que está en la Constitución, ya no había necesidad de nacionalizarlo. No, la nacionalización significa poner al servicio de la nación, no de los intereses particulares. Es que no entienden el concepto ellos. Se trata de poner al servicio de la nación y no de los particulares. No concesionarlo privado. Bien económico. Así es, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta que me decía? Sí, ¿cree usted que van a ejercerse acción penal contra alguno de estos legisladores, o contra ellos, contra todos los que traicionaron a la patria? Pues yo creo que la pelota está de su lado, ¿no? Depende de qué es lo que vayan a hacer también, ¿no? Ellos quieren acudir a tribunales internacionales, ¿no? Como dijo Fidel, pues es que la ONU tiene dueño. La ONU tiene dueño, ¿no? Que no lo están diciendo, pero pues es como aquellos conservadores que fueron a poner la corona al servicio de Napoleón. Ellos querrán poner el destino del país a los intereses extranjeros,
cuando no pueden resolverlo aquí, Que finalmente, abren ¿no? esa Así puerta a ellos, entonces que se atengan a las consecuencias, porque Pues se les puede sí, contestar en el así momento. es, así es, así Pero es. aparte, Santos, ¿de qué hablan? De traiciones. Y fundamentalmente los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Voy a compartir esto. Aquí está un portal que se llama Abogacía, que recuerda precisamente en estos días cómo Adolfo López Mateos pues enfrentó el tema de la nacionalización de la industria eléctrica. Y aquel discurso memorable en donde dijo, solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Especular sobre la propiedad exclusiva y a perpetuidad de nuestros recursos energéticos es traición a la patria. Lo dijo Adolfo López Mateos en su discurso triunfal hace más de 60 años de esto. Si alguien traicionó, es el priismo, hecho legislatura y hecho dirigencia. Ellos son los verdaderos traidores. ¿A quién? Vamos, el tema de la traición a la patria lo podemos pasar por alto. Sabemos que muy difícilmente desde el punto de vista legal podría progresar y aparte también a veces se utiliza de manera mediática. El conservadurismo también lo ha hecho durante infinidad de ocasiones y han aprendido, ahora que dicen que hay campañas de odio en contra de ellos, pues ¿quién manejó el concepto de propagandístico de que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México? ¿Quién inició la guerra sucia contemporánea en contra de la izquierda y en contra de el sector político que representa Andrés Manuel López Obrador? Pues ellos en la campaña de 2006. ¿Qué acaba de decir? Hoy lo exhibió públicamente el presidente en su conferencia matutina, este escritor Martín Moreno, uno de los grandes ideólogos de la ultraderecha y la derecha en México, ¿sí? Cuando hace todavía un año y medio, en un programa de televisión, no recuerdo el nombre, cuál era el conductor, pero un conductor de la derecha, de estos periodistas, de estos conductores de medios de comunicación electrónicos, dijo, cuando estaban los seguidores de Andrés Manuel López Obrador en la plaza del Zócalo apoyándolo para su candidatura y la presidencia del 2018, la campaña del 2018, dijo, si por mí fuera, y si pudiéramos regresar a la época de la Inquisición, y ahí está, Los quemaba, los quemaba. Yo los quemaba. Los quemaba vivos ahí en el Zócalo. Sí, sí, o sea, entonces, es bien difícil, Santos, que esto se pudiera concretizar. Para eso necesariamente tendríamos que contar con una fiscalía y un fiscal diferente al que tenemos ahora, porque ese fiscal también, la verdad, para que se pudiera avanzar en un tema en donde si ya abrieron la caja de Pandora con el tema de las campañas de odio y del tema de los traidores, la ultraderecha y la derecha mexicana, pues entonces habría que ir, ahora sí, a buscar por las vías legal que esto termine, que esto se termine. Y no estoy proponiendo una cacería de brujas, sino que simple y sencillamente actuar desde el punto de vista legal para que los mexicanos en este proceso de democratización de la vida nacional y de la consolidación poco a poco de la democracia participativa en nuestro país, ¿sí? Pudiéramos entonces iniciar un proceso que nos permita ahora sí llevar hasta sus últimas consecuencias desde el punto de vista legal este tipo de delitos que están ahí plasmados, pero que no se utilizan también por cuestiones de carácter políticas. Entonces, ya fuimos a una consulta popular para ver si enjuiciábamos a 4 expresidentes, 5 expresidentes de la República, no sucedió nada. De nueva cuenta nos enfrescamos ahora a estas polémicas de que si los traidores, que si no son traidores, y está bien, se habla, se modernizan, se actualizan conocimientos, se tiene información adicional, dónde están los delitos, todo esto, pero no damos el último paso. Y yo creo que eso también sería motivo quizás de algún otro programa, Santos, para que pudiéramos avanzar también en la consolidación de la democracia participativa y de la plena aplicación del Estado de Derecho en este país. Así de fácil, así de sencillo.
Sí. para mí. Pues, maestro, ahora sí termine como con el aspecto que usted quiera tocar ya para despedir el programa y agradeciéndole infinitamente que haya estado con nosotros. Sí, gracias. Se me había quedado una pregunta que usted me hizo en relación al PRI, qué es lo que pasaba, ¿no? Sí. A veces se tiene la idea de que el PRI es ese partido que dominó luego de la Revolución Mexicana hasta nuestros días, pero no. Hay etapas que tienen que ver con el proceso de desarrollo del país. La primera etapa del Partido Nacional Revolucionario, Plutarco Elías Calles, que trataba de que se resolviera por la vía pacífica cuando se resolvían las controversias y contradicciones de los grupos revolucionarios en el poder, pues asesinándose unos a otros, balazos. ¿no? Ajá. A balazos, ¿no? Entonces había que resolverlo por la vía institucional y pacífica. Bueno, ahí tiene su primer tarea, tratar de organizar políticamente este proyecto de la nación. Pero viene el periodo avanzado del general Lázaro Cárdenas y entonces desaparece el PNR y se transforma en una nueva institución que es el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, en donde los sectores que lo integran es el sector obrero, es el sector campesino y es el ejército triunfante de la revolución. Es decir, los sectores que hicieron la Revolución Mexicana. Y estos sectores que hicieron la Revolución Mexicana fueron los que profundizaron el proyecto trazado en la Constitución del 17 y por los cuales lucharon. Y por eso fue, diríamos, lo radical, ¿no? Claro, después llega la burguesía pulquera, esta burguesía que se amafia y se alía con los conservadores, ¿verdad? La burguesía pulquera que encabezaba ¿cómo se llama? Miguel Alemán Valdés, ¿no? Y echan abajo, desaparecen el PRM e integran el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? En donde los sectores de la burguesía pulquera pues traicionan a la Revolución Mexicana y comienzan a desandar el camino. Se conservan grupos y sectores dentro del PRI que mantienen una ideología progresista, patriótica y nacionalista, ¿no? Pero pues estos prácticamente desaparecen en el 88, cuando viene el cisma de la llegada de los tecnócratas, los neoliberales, ¿no? Y que traen un ideario totalmente distinto. Entonces, de ahí se salen y se van a fundar otros partidos y a hacer otras acciones, ¿no? Y poco a poco este partido va desapareciendo. Entonces, de eso, lo que es el actual PRI, pues el actual PRI es una entelequia, ¿no? Que va a desaparecer. Sí. Creo que ya su proyecto se agotó. Esta entelequia, este cascarón, este cartón, creo que ya los días le están contados, ¿no? El PRI, Hemos el visto sus PRD, resultados electorales, ¿verdad? Sus el resultados PRI, el electorales y con PRD, este acto. ¿Quién ¿Cómo? más? ¿Quién saldrá con vida de este proceso electoral de 2022? ¿Cómo llegarán al 2024? ¿Sin PRI ya? Pues yo creo que el PRI va ya a su extinción. Me parece que sí va a su extinción. Tuvieron una oportunidad el día domingo. Así es. No la aprovecharon, Pues ¿verdad? nomás la lana. Como diría mi madre, bendito sea Dios, ya era hora de deshacernos de ese partido. Sí, ya se acaba, ¿no? Ese partido. Va a perder las gubernaturas. Sí. Cuando no se tiene dominio territorial, no se tiene dominio político en este país, hombre. Queda bien claro electoralmente, ¿no? Van a perder sus pequeños dominios territoriales que todavía subyacen. Al perder el dominio territorial, van a perder el dominio político y todo lo que les sustenta, hombre. Eso es lo que va a ocurrir y el castigo viene, la elección, va a venir un castigo duro, ¿no? Yo creo que con difícil posibilidad llegarán al 3% de la votación, ¿no? Para conservar su registro. Y el PRD Bueno, sí se va, ¿verdad, Santos? El PRD sí. No.
ese partido, ¿no? Ya es un muerto, nada más que no lo sabe, pero sí, sí, es un zombie. Es un zombie. Es un zombie cadáver político, ¿no? insepulto. Con vida artificial insepulto. No, sí, ahí sí ya no tiene, ya no tiene más. Me da risa, pues, carajo. Pues es que sí. Y, es que sí. ve uno a los chuchos y dice uno, no puede ser. Eso sí que están en la prehistoria de la política. Sí que están. La otra, yo ya te decían, bueno, pues es que es el PRI, bola de traidores, y los del PAN, bueno, como que les perdonamos la vida, ese es su papel, ¿no? Su papel ha sido puesto siempre. Bueno, viene castigo también, ¿no? Por eso se advirtió, viene castigo. Sí. Y ahora en las plazas públicas va a estar todo el mundo acusándolos de traidores, hombre. Y vamos a tener que hacer claridad en las plazas públicas y en todos los lugares respecto del papel que están señalando, que se ha venido señalando respecto de la función de estos partidos que son enemigos de los intereses populares y nacionales, ¿no? Sí. Por eso digo yo con franqueza que la perspectiva es halagüeña para nuevos procesos que vengan a profundizar un nuevo programa más radical, es decir, yendo, como dijo el presidente Obrador, yendo a la raíz de los problemas, ¿no? Hay muchas necesidades del pueblo de México y se necesita un nuevo programa de la nación mexicana. En este momento ya se está prefigurando y configurando un nuevo programa de la Revolución Mexicana para avanzar el camino por la soberanía y la independencia nacional, ¿no? Anclado a la izquierda y sin zigzagueos, como lo dijo, ¿no? Y en ese anclaje va a ser muy importante que que la corriente verdaderamente de izquierda del partido Morena también se consolide, avance, derrote, porque ahí también hay, lo decíamos ayer, ahí hay también muchas traiciones, muchas simulaciones al interior del partido, y pues el modelo, si lo está señalando de alguna forma el presidente de la República, de que debe de ser por ahí, hacia la izquierda verdadera, la izquierda progresista, bueno, entonces, la tarea es ardua, Santos, pero bueno, hay grupos como de ciudadanos como los que tú estás encabezando allá en Jalisco y en el resto de la República, que ya se están reorganizando para comenzar a tener una visión complementaria de lo que viene siendo lo que se ha dado en llamar en nuestro país la cuarta transformación. Pues muchísimas gracias, Santos. Gracias. Santos Urbina, qué plática tan sabrosa hemos tenido y qué privilegio tan grande tenemos los mexicanos en estas generaciones vivas de estar presenciando, participando, algunos siendo protagonistas de los cambios que pensábamos no alcanzaríamos a ver, muchos de nosotros. Me acordé ahorita cuando dije que mi mamá diría, bendito Dios que desaparece el PRI, antes me decía, cuando estábamos en una discusión de terquedad, decía, no hombre, tú estás peor que el PRI, gánale al PRI. Bueno, qué cambios tan grandes estamos viendo, que estamos viendo la desaparición de estos partidos, que además se derechizaron de manera por demás abominable y traicionando todo lo que dijeron que eran, incluido el cascarón vacío que quedó del PRD. Pues muchas gracias, Santos. Seguimos pendientes y nos vemos dentro de 15 días aquí en este programa. Híjole, tan bonito, tan interesante que tú y Marta Elvia hacen, pero ha sido muy rico. Que esperemos que la maestra también se incorpore ya con nosotros. Gracias, Santos. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Un abrazo a todos. Gracias. En Jalisco, en Guadalajara. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y nosotros, amigas, ¿terminamos? Terminamos. Cuatro Vientos, periodismo en red. Nada más con una invitación, en un ratito más vamos a subir un trabajo y en este momento mostramos nuestra solidaridad total con nuestra querida amiga, que también ha sido en ciertos momentos también colaboradora de Cuatro Vientos y que hoy está siendo víctima de una campaña de difamación en redes sociales por un conflicto que tiene que ver con la nueva designación del nuevo comisionado estatal de búsqueda en Baja California y que pues Adriana Jaén, que mejor conocida como Adrilú. Adriana Jaén es una derechohumanista, ella acompaña
a las familias víctimas de excelente desaparición, de personas desaparecidas. Es una 6 profesionista años trabajando. y bueno, le ha tocado estar en casos muy, muy difíciles y le damos toda nuestra solidaridad porque la persecución contra los líderes sociales y los derechos humanistas empiezan siempre con campañas de desprestigio, de difamación, y si no las frenas, luego pueden llegar a agresiones físicas. Así que desde Cuatro Vientos damos toda nuestra solidaridad. Un abrazo solidario. A Adrilú, a Adriana familia, Jaén y a su familia y a su organización Siguiendo Tus Pasos, que es la organización de las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos aquí en Ensenada, Baja California. Así es. Y bueno, pues ella hoy recurrirá precisamente a presentar sus quejas y nosotros, amigos, amigas, en un rato más sacamos la información ya por escrito para que quede constancia de que esto está sucediendo también en Baja California. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, maestro un abrazo, Santos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.